Muy buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta hermosa noche para hablarles la palabra de Dios. El ser humano necesita algo espiritual y eso es la palabra de Dios. Y eso es así por causa de que el hombre no vino por casualidad a existir en esta tierra, sino que vino por creación divina, como encontramos aquí en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y verso 26 hasta el 28, que dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad, multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para el ser humano es un misterio la vida del ser humano. El misterio del hombre es algo que los científicos han estado preguntándose y han estado en investigaciones buscando también el eslabón perdido entre el hombre y el animal, porque ellos dicen que entre los animales y el hombre, entre el mono y el hombre, dicen que hay un eslabón ahí que está perdido, y ellos lo están buscando porque ellos quieren conocer el misterio del hombre. Y ellos han dicho en algunas ocasiones que el hombre desciende y que del mono, y han estado haciendo excavaciones y tratando de conseguir el origen del hombre, y piensan que el hombre muchos siglos atrás, o muchos miles o millones de años atrás, no era así como hoy en día podemos ver al hombre, sino que el hombre antes era un animal y que fue mejorando, fue evolucionando hasta que hoy en día se ve en la forma en que está y es inteligente como hoy en día es. Pero preguntamos hoy en día, y esa clase de hombre que pensaban que existía miles de años atrás, que no era como hoy en día es, y que creen que no era inteligente como hoy en día es, esa clase de hombre, según ellos piensan, era un animal, pero que a medida que pasó el tiempo se fue evolucionando. Pero la pregunta es si piensan que descendía del mono o piensan que descendía de algún otro animal. ¿Cómo pudieron personas de esa naturaleza, según ellos, hacer las pirámides
y hacer cosas tan grandes como hoy en día han descubierto que han hecho esas personas. Pues miren, hoy en día, con todas las maquinarias que hay de construcción, no pueden mover las piedras que usaron para fabricar la Gran Pirámide. Así es que ¿quiénes eran más inteligentes? ¿Los de miles de años atrás o los de hoy en día? Y también hay pinturas que existen de miles de años atrás que hoy en día no pueden hacerlas en esa forma y que duren tanto. Entonces tendrían que decir los científicos que el hombre, cuando estaba en la etapa de animal, era más inteligente que hoy en día. Eso le sucede a ellos por no conocer el misterio del hombre. Y la ciencia hoy en día en ese tema está más perdida que el eslabón perdido que ellos están buscando. Así es que la descendencia del hombre no está perdida. Quien está perdida es la ciencia en cuanto al conocimiento del misterio del hombre, del ser humano. Lo que sucede es que un eslabón perdido que ellos están buscando, lo están buscando y saben que existe algo entre el mono o el chimpancé y el hombre. Pero ellos todavía no saben cómo se llamaba ese animal o cuál es ese animal. Y lo están buscando hoy en día vivo, y lo están buscando hoy en día actuando en esta generación. Pero ellos no han podido comprender que ese eslabón perdido que ellos están buscando miles de años atrás se llamaba la serpiente, la cual engañó a Eva, el cual era un hombre pero que le faltaba alma, un hombre pero que no era a imagen y semejanza de Dios. Porque después de ese que es el eslabón perdido que la ciencia está buscando, después de eso Dios hizo al hombre, el cual conocemos en la Biblia por el nombre de Adán. Y a Adán él lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero cuando hizo los animales, incluyendo la serpiente, el eslabón perdido que la ciencia está buscando, no los hizo a ninguno de ellos a imagen y semejanza divina. Ese es el ese es el gran misterio del hombre. Que el hombre, aunque tiene un cuerpo, el cual los científicos le llaman cuerpo animal, y que es un cuerpo animal porque se parece al cuerpo de los animales, tiene carne, sangre y hueso, y es un cuerpo mortal, es un cuerpo que se enferma, es un cuerpo que se envejece, pero ese cuerpo que hoy en día el hombre posee es un cuerpo que vino a causa de la caída que aconteció en el Edén. Pero cuando Dios colocó aquí sobre la tierra a Adán, Adán podía vivir por toda la eternidad sin enfermarse, sin ponerse viejo, pero Dios le dijo: el día que comas, ese día morirás. De ahí en adelante entonces vendría la muerte.
Y para venir la muerte, entonces vendrían las enfermedades, vendría la vejez, que es una enfermedad del cuerpo humano, del cuerpo terrenal, que se va envejeciendo. Es un problema humano en donde las células se van envejeciendo, se van enfermando, se van muriendo, pero en el principio no era así. Antes de la caída en el Edén, antes de la serpiente, antes del eslabón perdido, engañar a Eva, siendo ese eslabón perdido, inspirado y usado por un arcángel que se rebeló en contra del programa de Dios. Antes de eso no era así, el hombre no moría. Pero después de eso, entonces entró la muerte al mundo. Y todas las personas luego todas las personas que nacían no de acuerdo al programa original de Dios, no en la forma en que vino a existencia en este mundo o en esta dimensión terrenal, no en la forma en que vino Adán, sino que entonces todos venían a través de la unión de un hombre y una mujer, y a través de la relación íntima de un hombre y una mujer, entonces han estado viniendo los seres humanos a existencia en esta tierra. Así vino usted también y así vine yo. Todos hemos venido en esa forma y por esa causa nuestros cuerpos se envejecen, se enferman, se mueren, pero en el principio no fue así. Y como en el principio no fue así, algún día lo que no estaba en el principio no existirá en la eternidad. Por lo tanto, esta forma terrenal, para venir los hijos de Dios a existencia en esta tierra, algún día no va a existir más, sino que van a venir en la forma en que Dios estableció originalmente. Vendrán por la palabra. Pues en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice el Evangelio según San Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también dice el mismo Evangelio de San Juan, en este mismo capítulo 1 que les estoy citando, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ve usted? Todas las cosas por el verbo, por la palabra, fueron hechas. Y como en el principio fue así, entonces, cuando todo regrese al principio, a eternidad, continuará siendo en esa forma. Aún todas las personas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida, porque también hay muchas personas, y los científicos también ignoran el misterio del ser humano, el misterio del hombre, y no saben que así como en esta tierra, cuando nace una persona, es colocada en un registro de la ciudad donde nace, y que permanece ahí, y cuando muere se reporta de nuevo el nombre de esa persona y se da como una persona que ha dejado de existir. Y muchos científicos y muchas personas no saben que en el cielo también hay un registro en donde están los nombres
de todos aquellos que son hijos de Dios, de todos aquellos que vienen del cielo para vivir en esta tierra por un lapso de tiempo, para el programa que Dios tiene desarrollarse en ellos y ellos entrar en el programa de Dios para cumplir con la parte del programa que Dios tiene para ellos. Hay muchas personas que creen que vienen aquí a la tierra para vivir unos cuantos años aquí en la tierra. Mientras viven esos años aquí en la tierra, su vida será trabajar, comer y dormir, y las demás cosas comunes que se hacen en la vida. Y no han comprendido muchas personas que esas son cosas terrenales que todo el mundo las hace y que no se necesita mucha inteligencia para hacerlas, porque eso hasta los animales lo hacen. Aún los animales, para conseguir su alimento, tienen que luchar, y eso es trabajar. Y tienen que comer, tienen también que dormir. Esa es la vida común y corriente del ser humano. Pero el ser humano fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano tiene que comprender que hay algo más que el comer y beber. Por eso el Señor Jesucristo en una ocasión dijo: no es la vida no es nada más que el vestido y la comida. Es algo más. Y ese algo más es el plan, el propósito por el cual usted y yo existimos en esta tierra. Ese gran misterio del hombre, y cuando digo el hombre está incluida la mujer, encontramos que ese gran misterio es el que cada persona necesita entender, porque no importa cuántas veces las personas digan que creen en Dios y que saben que hay un Dios, si no comprenden el programa de Dios, si no saben para qué están aquí en la tierra, no hacen nada, porque estarán en esta tierra viviendo y creyendo en un Dios que no entienden, creyendo que hay un Dios, pero que no saben qué Dios está haciendo aquí en la tierra o en el cielo. Y no saben ni para qué han venido a vivir en esta tierra. Pero es necesario que nosotros comprendamos ese misterio del hombre, que comprendamos para qué estamos viviendo en esta tierra, para que aprovechemos bien el tiempo y cumplamos el propósito para el cual hemos nacido en esta tierra y podamos vivir felices y contentos, sabiendo que cuando se nos terminen los días que Dios nos ha dado para vivir en esta tierra, nos estará esperando un paraíso de felicidad, en donde llegaremos y nos encontraremos con los santos del pasado, con aquellas personas que también conocieron el programa de Dios, el propósito divino para el cual Dios los envió a esta tierra. Conoceremos allá a los apóstoles del Señor Jesús. Conoceremos allá los demás mensajeros que Él envió en diferentes edades. Conoceremos allá la clase de vida que se vive y disfrutaremos allí una buena temporada
en lo que ocurre la resurrección. Porque aquí se viene a vivir solamente un lapso de tiempo. Algunos viven más años que otros, pero todos a la larga mueren. Pero aquellos que han cumplido el propósito para el cual han venido a la tierra, no mueren, sino que descansan, duermen, hasta que llegue el momento en que el Señor Jesucristo cumpla la promesa que dijo: todos los muertos oirán, escucharán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán, resucitarán. Porque habrá una resurrección para aquellos que han comprendido el programa de Dios para el cual ellos han venido a vivir en esta tierra. Y aunque estén muertos, vivirán, se levantarán. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son promesas del Señor Jesús, porque Él vino enseñando el propósito para el cual el ser humano vino a la tierra, y también vino enseñando el propósito para el cual Él vino a esta tierra. Vino para traernos bendición, vino para prepararnos el camino de regreso a la eternidad, vino para redimirnos. Redimir quiere decir retornar, volver al lugar original. Y Él quiere que todos regresemos a la eternidad. Y para regresar a la eternidad, ya que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, Él ha prometido que en la resurrección, cuando los muertos escuchen la voz del Hijo del Hombre y resuciten, Él ha dicho a través del apóstol San Pablo: y nosotros, los que vivamos, los que estemos vivos, seremos transformados. Dice: a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, y los muertos resucitarán, se levantarán, y los que vivamos seremos transformados. Los que estemos vivos en el tiempo en que ocurra la resurrección. Y la resurrección ocurrirá luego que se toque, luego que suene la trompeta final. ¿Y qué es la trompeta final? La trompeta final significa, representa, simboliza el mensaje final. Por eso el Señor Jesucristo, hablando allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y verso 31, dijo: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz. ¿Ve? Con gran voz. ¿Gran voz de qué? Gran voz de trompeta. Y juntarán a todos los elegidos. Es un mensaje simbolizado por la gran voz de trompeta. Es un mensaje grande. Será el mensaje más grande que mensajero alguno haya proclamado en esta tierra. Y así como en los tiempos del Antiguo Testamento y también en el ejército se toca una trompeta para llamar al pueblo y para reunir al pueblo, así también el mensaje final, el mensaje que juntará a todos los elegidos, a todos los que están escritos en el libro de la vida, es señalado, es simbolizado por la gran voz de trompeta, por la trompeta final. Será el último mensaje que Dios enviará a la tierra para llamar y juntar a sus elegidos. Él lo prometió. Allá en la parábola también del trigo y la cizaña, Él dijo que en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega, Él enviaría a sus ángeles.
Por lo tanto, el ministerio de sus ángeles estará manifiesto aquí en la tierra para llamar y juntar a todos los elegidos, para darle a conocer el propósito divino por el cual existen en esta tierra, para que así cada persona pueda comprender que no vino a esta tierra solamente a comer, dormir y trabajar, sino que vino con un propósito divino. Y a través del mensaje final a la gente que vivan en este tiempo final, les será dado a conocer ese propósito divino por el cual existen en esta tierra. Y serán reunidos, serán recogidos todos los elegidos, todos los que están escritos en el libro de la vida. Cuando toda persona que esté escrita en el libro de la vida escuche ese mensaje final y vea las cosas que se han de explicar en ese mensaje, las preguntas que cada persona tenía en su mente y en su corazón con relación a la existencia del ser humano, al por qué está viviendo en esta tierra, una a una le serán contestadas en el mensaje final, en la trompeta final. Y las personas dirán: esto era lo que yo estaba esperando, esto era lo que yo quería escuchar. Yo sabía que había un misterio que yo no podía comprender con relación a la existencia del ser humano, con relación a mi propia existencia. Yo no sabía el por qué existía en esta tierra, pero ahora lo puedo comprender a través de la trompeta final. Y luego que todos los que están escritos en el libro de la vida hayan escuchado la trompeta final, estará listo todo para los muertos en Cristo escuchar la voz del Hijo del Hombre y resucitar, y luego nosotros verlos a ellos y ser transformados en ese tiempo para entrar en cuerpo, pero cuerpo eterno, cuerpo transformado, cuerpo incorruptible, entrar a la eternidad para nunca más enfermarnos, para nunca más ponernos tristes, para nunca más llorar y para nunca más ver ni la vejez ni la muerte. Todo eso está en el programa de Dios. Y todo eso Dios lo dará a conocer en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Todos estos misterios vendrán a ser dados a conocer en una forma tan sencilla que nos vamos a maravillar de lo sencillo que todo va a ser y de lo fácil que vamos a entender todas las cosas. Y entonces vamos a decir: yo pensaba que todas estas cosas eran más complicadas, pero es tan sencillo que hasta los niños lo pueden comprender. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo para darnos a conocer estas cosas y para simplificarlas a tal grado que las podamos nosotros entender? ¿Qué va a hacer el Señor? Él va a hablarnos en estos días finales. Él va a hacer sonar la gran voz de la final trompeta. Y por eso Él dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos. Él dice que enviará sus ángeles. También el Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, dice en el verso 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Aquí podemos ver que los ángeles del Señor estarán aquí en la tierra y estarán con la gran voz de trompeta
para juntar a todos los escogidos. Y sus ángeles, cuando Él dice siempre que va a enviar sus ángeles, que va a enviar ángeles, son mensajeros, son profetas. Y aquí Él promete enviar un ministerio profético doble. Por lo tanto, tenemos nosotros que buscar ese ministerio profético en la Escritura para verlo en una forma más amplia, porque es lo que Él promete para estos últimos días, para tocar la gran voz de trompeta, que es la palabra, el mensaje final del Señor Jesucristo. Y después de ese mensaje no viene otro mensaje para hablarle a los seres humanos. Con ese mensaje Él concluye la obra que está haciendo en medio de los seres humanos y reúne a todos los escogidos que hayan en ese tiempo final. Y luego ocurre la resurrección y la transformación de esas personas que hayan escuchado esa trompeta final. En el libro del profeta Zacarías nos dice, allá por el capítulo 4, que en el templo había un candelero con 7 lámparas y al lado o a cada lado del candelero habían 2 olivas. Y el profeta Zacarías dice, pregunta el profeta Zacarías al ángel que le mostraba estas cosas. Él le pregunta diciendo acerca de esas 2 olivas, dice, hablé aún de nuevo y díjele, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de aceite que por medio de 2 tubos vierten, 2 tubos de oro, vierten de sí aceite como oro? Y respondióme diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y muchas personas tampoco lo saben. Pero el ángel le dice, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Así es que estos 2 hijos de aceite son 2 hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 11 nos dice la Escritura de la siguiente manera. En el capítulo 11, verso 3 dice, y daré a mis 2 testigos. Y después en el verso 4 dice, estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Así es que esos 2 ungidos, ese ministerio profético ungido para los días finales, que va a profetizarle también a Israel, pero que antes de eso estará en medio de la iglesia gentil, porque las 2 olivas, el candelero y todo esto, y los 2 querubines y todo esto estaba en el templo de allá del Antiguo Testamento, y ese templo representa al templo místico, al templo espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso esos ministerios van a salir, van a ser enviados y van a ser levantados de medio de la iglesia gentil para ser enviados también después a el pueblo hebreo y traerlos a ellos a la palabra, a la trompeta final. Por eso es necesario que nosotros comprendamos estos misterios
del programa divino. Es menester que nosotros comprendamos estos simbolismos apocalípticos para que podamos comprender el programa que Dios tiene para este tiempo, podamos entrar en ese programa y recibir las bendiciones que hay en ese programa, porque todo lo que hay en el programa de Dios para los que le reciben, para los que están escritos en el libro de la vida, lo único que hay es bendición para ellos. Y la única forma de recibir esas bendiciones es entendiendo ese programa para uno colocarse en ese programa en la forma que tiene que colocarse en el tiempo en que uno vive. Y entonces está listo para recibir todas las bendiciones que Dios ha dicho que va a dar en ese tiempo, para recibir todas las promesas que Él ha hecho para ese tiempo. No hay otra forma para recibir promesas de parte de Dios, sino es colocándose en el programa que Dios tiene para el tiempo en que uno vive. Y ese programa que Dios tiene para el tiempo en que uno vive, Él lo dará a conocer conforme a como Él lo ha hecho en otros tiempos. En los tiempos del pasado, cada vez que Él enviaba a un mensajero, era para dar a conocer el programa que Él tenía para ese tiempo. Por eso usted encuentra que la Biblia, siendo la palabra de Dios, siempre vino a través, no de voluntad humana, sino a través de hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu de Dios, los cuales hablaron esa palabra divina, porque no era la palabra de ellos, sino era la palabra del que los enviaba, que era colocada en el corazón y en la boca de esas personas. Eso ya Dios lo había dicho también a través de Moisés, cuando dijo allá en el capítulo 18 y verso 18, profeta les suscitaré, les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo les residenciaré, yo le cortaré del pueblo. Así es que toda persona que quiera conocer el programa de Dios, toda persona que quiera oír la voz de Dios, tiene que comprender que Dios tiene una forma para hablarle al ser humano. Y aquí está establecida por Dios a través de Moisés. Profeta les levantaré de medio del pueblo, de medio de los hermanos. O sea que cuando Dios envía un mensajero, un profeta para una edad o una dispensación, lo envía y lo levanta de la gente de esa edad, de la gente de esa dispensación, de la gente de ese siglo, de la gente de ese tiempo, para que lo entiendan. Porque cada mensajero es enviado a su pueblo, a su edad, a su dispensación, a su gente. No es un desconocido el que Dios envía, sino uno de medio del pueblo, el cual nace en esta tierra con las dos conciencias juntas. Porque cuando Dios va a hablar en esta tierra, siempre entonces envía a esta tierra a un hombre, a un mensajero con las dos conciencias juntas, el cual puede captar la palabra de Dios, el cual puede captar el mundo espiritual y el cual puede recibir la revelación divina de todo el programa de Dios para darlo a conocer a los seres humanos contemporáneos a Él. Porque nadie más puede captar el programa de Dios sino el mensajero que Dios tiene
para ese tiempo. Por eso Dios siempre lo envía con las dos conciencias juntas, porque los seres humanos normalmente tienen las dos conciencias, pero separadas. Pero cuando aparece un profeta en la escena, él aparece con las dos conciencias juntas. Por eso es que puede captar el programa de Dios y hablar del programa de Dios. Y por eso es que Dios puede colocar en su boca la palabra divina. Y por eso es que a través de la Biblia usted encuentra que Dios siempre los ha respaldado. Y por eso es que usted encuentra a través de la Biblia que ellos han hecho cosas que otras personas no pueden hacer. Cuando Dios les dice, habla tal cosa que va a acontecer, solamente háblala. Ellos la han hablado y ha acontecido lo que ellos han hablado. Pero no ha acontecido lo que ellos han hablado porque ellos como hombres han hablado esa palabra, sino porque es la palabra creadora de Dios en labios humanos. La misma palabra que en otro tiempo dijo, sea la luz, y fue la luz. Y esa palabra, siendo el verbo, siendo la palabra de Dios, esa palabra, cuando es hablada para hacer algo, para que algo ocurra, entonces luego de ser hablada, luego se materializa, luego se hace realidad. Pero esa palabra tiene que ser hablada a través de labios humanos, a través de un mensajero. Por eso, toda persona que quiera conocer el programa de Dios tiene que conocerlo a través del mensajero que le corresponde en el tiempo en que él vive. Si queríamos conocer el programa de Dios para el tiempo de Noé, ¿a quién iba a ir usted? Contéstese esa pregunta. Todos los que fueron a otra persona que no fue Noé, vino el diluvio y se los llevó a todos. Solamente 8 personas entraron en el arca y se salvaron. Pocas personas sabían, pocas personas conocían el programa de Dios. Pocas personas consultaron al hombre correcto. Pocas personas reconocieron a ese enviado de Dios con la revelación de Dios para ese tiempo. Pocas personas pudieron comprender lo que es un profeta en la tierra cuando Dios lo envía. Solamente 8 personas lo supieron y el resto que no lo sabía vino a saber un poquito cuando ya comenzó a caer agua. Cuando comenzó a llover, empezaron a comprender que cuando un profeta dice que va a suceder algo, sucede aunque nunca antes haya sucedido. Nunca antes había llovido. Era algo increíble lo que estaba diciendo Noé. Porque dice la Biblia que antes subía de la tierra como un vapor y regaba toda la tierra, pero que no llovía sobre la tierra. Pero Noé dijo que iba a llover, que iba a venir un diluvio de agua e iba a inundar la tierra e iba Dios a quitar de la tierra la vida de todo ser viviente. Y eso era una cosa increíble en esos días. Y algunas personas, imagínense, en todos los tiempos han habido muchas religiones y han habido muchos ministros de diferentes religiones, muchas organizaciones religiosas, muchas instituciones religiosas y religiones de todas clases. Las habían en el tiempo pasado y las hay en este tiempo. Pero han habido pocos profetas enviados de Dios a esta tierra. Y cuando Dios envía uno es porque algo importante hay en el programa de Dios y Él viene para darlo a conocer, sea lo que sea. En el tiempo de Noé, aquella generación había llegado ¿a qué? A su final. Y tenía entonces que Noé predicar
el día de venganza de Dios en esos días. Y tenía que traerle ese mensaje donde mostraba que vendría la destrucción sobre la tierra y la forma en que vendría. Pero siempre que viene un juicio sobre la tierra, el amor y la misericordia de Dios es tan grande que le ofrece una oportunidad, una puerta abierta a todo aquel que desee servir a Dios, a todo aquel que desee escapar del juicio divino, a todo aquel que quiera entrar en el programa de Dios y escapar del juicio de Dios. Y siempre a través de la misma persona que anuncia el juicio, también anuncia la forma de escapar de ese juicio. Y la forma de escapar en el tiempo de Noé era a través del arca que Dios le dijo que hiciera para que entrase él con la familia y para que entrase todo lo que iba a salvarse del juicio que habría de venir. En aquellos días, como en estos días, había muchas religiones, habían muchos líderes religiosos, muchos ministros. Todos tenían una enseñanza religiosa para el pueblo, pero solamente uno tenía la revelación de Dios para darle a conocer al pueblo el programa de Dios para aquellos días. Y la gente prefirió quedarse con la explicación que le daban sus religiones y sus líderes religiosos, que prefirieron quedarse con esa explicación y no recibir la palabra, la revelación que Noé estaba trayendo, aunque hablaba de un juicio que habría de venir, pero también hablaba de la forma de escapar a ese juicio. Y podemos decir de la gente del tiempo de Noé que no escucharon el mensaje de Noé, podemos decir de ellos que los animales que entraron al arca y escaparon del juicio que vino en el tiempo de Noé cuando cayó aquel diluvio, aquellos animales sabían más de las cosas de Dios, tenían más conocimiento espiritual y tenían más sentido espiritual que los líderes religiosos y todas las religiones con todos los feligreses de aquellos días. Y el Señor Jesucristo dijo: como fue en los días de Noé, como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, en que el Hijo del Hombre vendrá. Que vino el diluvio y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará, se manifestará. ¿Con quién se manifestará? Con sus ángeles de gloria, con sus ángeles que él enviará con gran voz de trompeta para juntar a todos los escogidos, con sus ángeles que son el ministerio de las dos olivas, el ministerio de Moisés y Elías, que estarán en un profeta para llamar al pueblo, para escapar de los juicios divinos que van a venir en el tiempo final, porque a través de esos ministerios será anunciado también el día de venganza del Dios nuestro, y le mostrará a la gente el por qué vendrá el juicio divino, pero también le mostrará a la gente cómo escapar de esos juicios divinos y cómo entrar en el programa de Dios, en las promesas divinas para recibir las bendiciones que Él ha prometido dar en estos días finales. Y será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Veremos a ver si los animales que entraron al arca llegan a saber más, porque supieron más que las religiones y que los líderes religiosos y que los feligreses
del tiempo de Noé que no escucharon a Noé y que no entraron al arca. Vamos a ver si aquellos animales de aquel tiempo saben más en este tiempo también que muchas personas, que muchas religiones y que muchos líderes religiosos y que muchos feligreses. Porque ellos conocieron el programa que Dios tenía para aquel tiempo. Imagínense, reconocieron dónde estaba el mensaje de Dios. Reconocieron quién era el hombre de Dios. Y reconocieron la forma correcta para escapar de los juicios de Dios. Y entraron en ese programa de Dios. No todos los animales, sino los que fueron escogidos de cada especie. Esperamos en este tiempo el cumplimiento de las promesas de Dios. Y todas estas promesas van a ser dadas a conocer a la gente. Y esperamos que los elegidos, los escogidos, los cuales están escritos en el libro de la vida en el cielo, sean llamados, vengan a la palabra y reciban la bendición de Dios. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora vean cómo es que Él dice que su voz es oída en esta tierra. Él pone su palabra en la boca del profeta que Él tiene para cada tiempo, y ese profeta habla la palabra del Señor, porque el Señor dice: y Él hablará lo que yo le mandare. Y cualquiera que no escuchare lo que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le cortaré del pueblo. Fueron cortados del pueblo de los vivientes la gente que no escuchó el mensaje, la palabra que Dios puso en la boca de Noé, ¿sí o no? Fueron cortados, pero los que escucharon fueron bendecidos. Así ha sido siempre y así será en este tiempo. No esperamos juicio, sino las bendiciones de Dios, porque sabemos, ya conocemos el misterio de la existencia del hombre sobre la tierra. Ya hemos estado siendo enseñados en cuanto al programa que Dios tiene para este tiempo, y hemos visto también aquí en Apocalipsis que Él enviará a un mensajero para decirnos, para declararnos, para revelarnos todas estas cosas, porque Él va a poner su palabra en la boca de ese mensajero. Así dice el Señor Jesucristo en su palabra. Y en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, aquí nos dice cómo y a quién Él va a enviar. Ya vimos que es el ministerio de las 2 olivas, el ministerio de los ángeles que tocan la trompeta final para reunir a todos los escogidos. Y aquí en Apocalipsis, esos ministerios de las 2 olivas, que es el ministerio de Moisés y Elías, no Moisés y Elías, sino el ministerio, el espíritu ministerial de ellos estará nuevamente sobre la tierra en otro hombre. Esos 2 espíritus ministeriales estarán en un hombre. Y ese hombre es un mensajero, un ángel mensajero, no un ángel celestial, sino un hombre, porque ángel quiere decir mensajero. Y el Señor Jesucristo dice en el capítulo 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién enviará Él? A su ángel mensajero, a su profeta final, para dar testimonio de estas cosas apocalípticas en las iglesias, para dar testimonio de la revelación de Jesucristo en las iglesias. Así como envió a Noé miles de años atrás para dar testimonio de aquellas cosas que habrían de suceder. Era un mensaje, el mensaje de Noé era un mensaje para todas las iglesias, para todos los ministros, para todos los seres humanos. Y el que lo escuchaba era bendecido, el que lo rechazaba, vivo que vino el diluvio y los destruyó a todos los incrédulos. ¿Seremos incrédulos en este tiempo al mensajero final que Él enviará? No.
porque queremos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros en este tiempo final. Por eso nos dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel. El Señor Jesucristo las declara a la gente, enviándosela a la gente por su ángel. Y después dice en el verso 3 del capítulo 1 de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, de esta profecía. ¿De cuál? De esta profecía apocalíptica, de la profecía, de la revelación de Jesucristo que Él envía a través de su ángel para todas las iglesias, para todos los seres humanos, porque es la revelación final, es el mensaje final, es la trompeta final, y todo esto que será dado a conocer al pueblo, que será anunciado, se escribirá en folletos. Por eso dice: bienaventurado el que lee, porque va a ser escrito. Y bienaventurados los que oyen, porque será hablado y será grabado y lo podrán oír a través de todos los países, y se podrá ver también a través de las películas que se tomen, porque todo ojo verá la gloria del Señor, todo ojo verá la revelación de Jesucristo de los días finales, como Él anunció en su palabra. El misterio del hombre. ¿Ve usted todo lo que está envuelto en el misterio del hombre? ¿Ve usted que el hombre no está aquí por mera casualidad, sino porque hay un programa divino? Y a medida que ha ido pasando el tiempo, las edades y dispensaciones, para cada edad y dispensación, Dios ha enviado un mensajero para darle a conocer a la gente el programa que Dios tiene para ese tiempo. Y para finalizar, Dios, su gran obra, le dará a conocer a la gente de este tiempo final la revelación de Jesucristo que Él enviará a través de su ángel. Y conoceremos el programa de Dios para este tiempo, y conoceremos más ampliamente todo el porqué de la existencia del ser humano. Conoceremos más ampliamente el misterio del hombre, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es un animal como los animales del campo. El hombre es la criatura o la creación que fue hecha por Dios a su propia imagen y semejanza. Es lo más grande que hay sobre la tierra. ¿Y por qué no conocer el programa que tiene ese que creó al hombre a su propia imagen y semejanza? Sería una necedad no querer conocer el programa que Él tiene. Sería una necedad pensar que somos tan independientes que no necesitamos al que nos creó a su imagen y semejanza. Conociéndole a Él y conociendo su programa, podemos conocernos a nosotros mismos mejor de lo que nos conocemos. Porque el ser humano no tiene ningún programa. El que tiene un programa es Dios, el que lo creó. Por eso el hombre no se puede conocer a sí mismo, porque él de sí mismo no tiene ningún programa. Más bien tiene que conocer al que lo creó, para a través del conocimiento que Él le da al hombre por su palabra, el hombre se conozca a sí mismo por la palabra de Dios. No por conocimiento humano, sino por conocimiento divino. Y si se conoce por conocimiento divino, entonces la sabiduría de Dios se manifestará en él, y entonces el hombre podrá ser participante del programa que Dios tiene en esta tierra, el cual lo tiene ¿para quién? Para el mismo hombre. El programa de Dios aquí en la tierra es para el mismo hombre, para beneficio del mismo ser humano.
Pero si uno no lo entiende ahí, si uno no entra a ese programa, no puede recibir el beneficio de ese programa. Pero gracias a Dios, que el Señor Jesucristo promete enviarnos a su ángel mensajero, a su último profeta, con una doble porción, porque será el Benjamín de los profetas, el último de los profetas, y lo enviará con la doble porción del espíritu ministerial de Moisés y Elías, para darnos a conocer el programa de Dios para este tiempo, para mostrarnos lo que somos en esta tierra, para mostrarnos qué hacemos en esta tierra y mostrarnos cómo entrar al programa de Dios de este tiempo final para recibir la transformación de nuestros cuerpos terrenales y entrar a la eternidad sin ver muerte y recibir a los muertos en Cristo que van a resucitar en este tiempo final. El misterio del hombre. Ve usted que todo es sencillo, pero vea usted que para poder entender estas cosas que hemos hablado, ha sido a través de la palabra de Dios, a través del mensaje final, a través de la trompeta final, a través del mensaje que Él tiene para este tiempo final. Fuera de ese mensaje no se podrá conocer plenamente el programa que Dios tiene y no se podrá entrar en el programa de Dios. Por eso es que Dios promete para este tiempo enviar un mensajero, un profeta, en el cual Él pondrá su palabra, la pondrá en su boca y Él la hablará y declarará y revelará todo el misterio divino para los seres humanos en este tiempo final. Y así entenderemos el por qué vivimos en esta tierra. Y así hemos de saber a qué atenernos en esta tierra. Y hemos de saber cómo entrar en el programa divino para vivir por toda la eternidad. Todo eso está en el misterio del hombre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenas noches. Será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga. Que nos ha traído nuestro hermano William.